Soy José Sánchez García, investigador senior en el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Soy el responsable de la coordinación científica y etnográfica del proyecto Transgan, que tratará sobre conflictos y mediaciones en bandas o grupos pandilleros transnacionales, y también trabajaré como coordinador etnográfico de la región del norte de África. En general, mi trabajo relacionado con Transgan viene de mis años de trabajo de campo realizados especialmente en la ciudad del Cairo, pero también en otros lugares del mundo árabe. Bien, básicamente lo que encontramos en la ciudad del Cairo sobre grupos juveniles callejeros podemos encontrar básicamente tres tipos. En primer lugar, lo que se vienen a llamar futuwas, aunque ahora tienen otro nombre, que tradicionalmente, históricamente, son grupos de jóvenes que han realizado prácticas de vigilancia en sus propios barrios. Pero este tipo de personas no están relacionadas tampoco con actividades ilegales. Sí que podemos encontrar en el centro de la ciudad vendedores callejeros que tienen bastantes conflictos con la policía, y entre ellos por ocupar los mejores puestos de esos mercados informales. Y por último, hay que señalar la presencia de los grupos conocidos como Baltaji, que son grupos con actividades principalmente relacionadas con la delincuencia en los barrios, pero que tienen una conexión con el propio gobierno egipcio para controlar también la disidencia política en esos lugares. En realidad, por ejemplo, los conflictos territoriales entre grupos de jóvenes que están controlando su barrio para vigilarlo o para salvar, bueno, yo siempre decía lo mismo: hay que salvar a nuestras chicas de los pandillas de los barrios vecinos. En realidad, el conflicto se produce muy rápidamente y se resuelve muy rápidamente a través de la mediación entre el futuwat, que es el líder del grupo, y hablando con el líder del otro grupo. Y en muchas ocasiones esos conflictos se resuelven muy rápidamente a través de la mediación y de la negociación entre los líderes de ambos grupos. En el caso de los vendedores callejeros, por ejemplo, ahí hay bastante más problema, porque últimamente se han constituido una asociación de vendedores callejeros para precisamente tratar de mediar en los conflictos que se producen, no tanto entre ellos como con los servicios y los cuerpos policiales, para evitar que haya redadas, evitar que haya incautaciones de material, etcétera, etcétera. Y por último, la mediación del conflicto con los Baltahiyya es directamente entre el Estado y ellos, para ver de qué manera pueden realizar actividades conjuntas para controlar ese tipo de, actividades delictivas en los barrios donde están trabajando, por decirlo así.